tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a las noticias de Hours Network a través de todos los canales afiliados. Soy Fernando Remichel y el día de hoy, en nombre de Ramiro Escoto, toca llevarle toda la información de la jornada que aconteció este 7 de septiembre del 2023. Y vaya jornada la que tuvimos el día de ayer, porque terminó la espera y Claudia Sheinbaum fue la elegida para ser la candidata y futura líder de la 4T en las próximas elecciones del 2024. Esto fue todo lo que aconteció la tarde del día de ayer. Nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Aquí, a ver. Espera. Y justamente eso fue lo que pasó, y puede que en México haya historia, ya que por el momento son dos las candidatas mujeres para la presidencia, lo cual deja una probabilidad muy alta a que en 2024 tengamos a la primer presidenta mujer de los Estados Unidos mexicanos. Claudia Sheinbaum buscará la presidencia de México. La exalcaldesa de la capital fue proclamada el miércoles candidata del oficialismo de izquierda tras ser la aspirante más votada en un proceso de encuestas del partido Morena. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. Sheinbaum promete continuar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%. La Constitución mexicana prohíbe la reelección presidencial. La disputa por la candidatura abrió fisuras dentro del oficialismo. El ex canciller Marcelo Ebrard denunció irregularidades en las encuestas y sostuvo que al desoír sus reclamos el partido lo sacó del proceso. Abrió además la posibilidad de buscar la presidencia por otro camino. Puede ser muy cuestionable el resultado, entonces mejor hacerlo bien, que repitan el procedimiento y adelante. Vamos a ver qué reacción tiene. La reacción puede ser, nos vale, seguimos el conteo. De todas formas, Morena es favorito para los comicios generales de 2024, mayoritario en el Parlamento y gobernante en 23 de los 32 estados mexicanos. Sheinbaum enfrentará a la senadora Xóchitl Gálvez, quien fue ungida como aspirante de una coalición de partidos opositores. Sin un tercer candidato por ahora, será la primera vez que dos mujeres disputen la presidencia de México, un país azotado por la violencia del narcotráfico y donde diariamente se registran al menos 10 feminicidios. Y justamente el comentario de López Obrador no se hizo esperar, ya que esta mañana en la mañanera comentó y afirmó todo el apoyo que siempre le ha dado a Claudia Sheinbaum y el cómo está muy de acuerdo con que ella sea la próxima líder de la 4T. Como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando. Y del otro lado, Marcelo Ebrard, el segundo candidato con más votos, se pronunció al respecto, ya que ayer tanto a él como a su equipo se le vio un poco afectado no solo en la boleta, sino en las afueras del World Trade Center, en donde
prácticamente no dejaron pasar a mucha parte del equipo de Marcelo Ebrard. Y esto fue lo que comentó esta mañana con Ciro Gómez Leiva y cómo será su futuro sin Morena y en un posible camino hacia la presidencia. ¿Qué sigue, Marcelo? ¿Qué viene a partir de esta mañana? Pues mira, tenemos hoy reunión con los compañeros. Ya nos quedó claro el día de ayer que Morena ya decidió, no tomó en cuenta lo que nosotros dijimos. Hoy tenemos nuestra reunión en un ratito más para ver las opciones que tenemos frente a nosotros. No nos habíamos planteado este escenario. La verdad es que los extremos de ayer no los habíamos previsto. Entonces, que se usara ese talante, ¿no?, tan autoritario, o sea, tiene que hacer como nosotros dijimos, se acabó. Lo que sí nos queda claro es que ya en Morena no tenemos espacio después de lo que vimos allá. Para quienes nos están escuchando, les recuerdo que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, dije, ganó Andrés, y salimos a una conferencia y lo apoyamos. Entonces no soy una persona ni de impulsos, ni soy una persona que no pueda admitir cuando otro gana, no soy así. Pero me parece que los testimonios que tenemos dan cuenta de que sí hubo una operación en favor de Claudia. El propio presidente insiste que el ejercicio fue democrático. El presidente López Obrador, Marcelo. Respeto su posición, la información que él tiene. Yo daré a conocer los testimonios que tenemos para que pues, cada quien se forme su opinión sobre la realidad. Tú dices, estaré en la boleta del 24, ¿sí lo piensas? ¿Sí lo crees? Sí, porque tengo que ser leal con la gente que me apoya. Y justo hablando de este tema, López Obrador también se pronunció sobre Marcelo Ebrard, comentando que es no solo un político muy talentoso, sino que un amigo muy apreciado, y que siempre tendrá una puerta abierta dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Pero pues Marcelo es mi amigo y es una muy buena persona y es un buen dirigente. De modo que no hay ningún problema. Entonces no nos adelantemos, o sea, vamos a esperar a que pase el día de hoy, ¿no? Y ya vamos a saber. No, si él lo considera, yo las veces que sea, yo hablo con Marcelo. No hay ningún problema. Ningún problema. Y así fueron los elogios del presidente Andrés Manuel ante el proceso que ayer se vivió sobre la candidatura de Morena. También comentando que es la primera vez en bastantes sexenios que la democracia se ejerce como se debe. Fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre por décadas, siglos, era la imposición, el dedazo. El presidente en turno decidía sobre el sucesor. Eso se impuso durante mucho tiempo. Los jóvenes tienen que conocer toda esta historia, porque, como lo hemos dicho varias veces, no había en México democracia. Nunca se arraigó el hábito democrático en nuestro país. También por eso los grandes y graves problemas nacionales. En muy pocos momentos hubo democracia. En el periodo de la República Restaurada, 10 años del siglo XIX, desde luego
en los tiempos del presidente Madero y nada más hasta ahora, porque también... Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. En temas de migración, hemos visto a lo largo de estas semanas todo el golpe que está afectando incluso a los derechos humanos de los migrantes que solo quieren cruzar para tener mejores oportunidades. Bueno, pues la Corte de Estados Unidos ya tomó una pequeña acción sobre todos estos tipos de daños inhumanos que había en la frontera y mandó a retirar las antiboyas que lamentablemente acabaron con la vida de más de un migrante en Texas. 9 días. Ese es el plazo que dio un tribunal federal estadounidense al gobernador de Texas, Greg Abbott, para retirar la barrera de boyas que instaló en julio en el Río Grande para impedir el paso de migrantes desde México. El republicano anunció inmediatamente que apelaría esta decisión, que también prohíbe a las autoridades estatales y a cualquier entidad que trabaje a su servicio construir o agregar cualquier boya, barrera o estructura de cualquier tipo en el Río Grande, en espera de una decisión de un tribunal superior sobre el fondo de la cuestión. La línea de boyas color naranja de unos 300 metros está tendida en el sector de Eagle Pass, que limita con Piedras Negras en México, uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos. Las boyas están diseñadas para girar si alguien trata de asirse a ellas, y a cada lado tienen unos discos metálicos dentados. La Cancillería mexicana, que en agosto informó del hallazgo de 2 cuerpos en la zona de estas boyas, afirmó que se mantendría atenta a la resolución final y reiteró la urgencia de retirar de manera definitiva las boyas. La instalación de las boyas en julio generó una airada reacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la calificó de una provocación que viola la soberanía de su país. Un mes después, un levantamiento topográfico realizado por una comisión oficial binacional develó que la polémica barrera está, en su mayoría, del lado mexicano de esta frontera natural. El Departamento de Justicia de Washington advirtió entonces que estas boyas representan un problema humanitario y diplomático, porque van en contra de los tratados fronterizos celebrados con México. Abbott, duro crítico del presidente Joe Biden, causó revuelo cuando este año envió buses con migrantes hacia estados gobernados por demócratas, tras calificar la llegada de inmigrantes ilegales como una invasión. E igual el presidente de México aprovechó su mañanera para hablar de este tema, diciendo que está de acuerdo con esta acción, ya que estas boyas no solo violentaban los derechos humanos de las personas que querían cruzar, sino que también violentaba la soberanía del país.
que ayer el Tribunal Judicial de Estados Unidos ordenó que se quiten las boyas del río Bravo, que de manera arbitraria, violatoria de nuestra soberanía, mandó a poner el gobernador de Texas. Tengo que agradecerle mucho a las autoridades de Estados Unidos, a la Fiscalía, que fue la que presentó esta denuncia, y al juez que resolvió que se retiren a más tardar el 15 de septiembre las boyas del río Bravo. Claro, es un proceso, pueden apelar, pero como no les asiste la razón y es un acto prepotente, de arrogancia, no van a poder imponerse. Y agradecer al presidente Biden porque fue una iniciativa de él, a solicitud de nosotros, de acudir al Tribunal de Justicia en Estados Unidos. Y ayer se resolvió esto y es una buena noticia para el pueblo de México. Y en temas judiciales, ayer fue tendencia prácticamente en todo el país la decisión de la Suprema Corte sobre despenalizar el aborto. Una decisión que, según las opiniones e ideas que se tengan, es histórica en el país. Aprobado en estos términos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el miércoles despenalizar el aborto a nivel federal en México. El máximo tribunal escribió en la red social X, antes Twitter, que resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Hace 2 años exactamente, la Suprema Corte determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime del miércoles. El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados que integran México. La mayoría lo permite hasta las 12 semanas de gestación. Más del 80% de los 130 millones de habitantes de México son católicos, por lo que la decisión de los magistrados es histórica. El fallo se derivó de una petición del Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, que aplaudió la decisión en un comunicado. Y yéndonos ahora a la guerra entre Rusia y Ucrania, justo hoy, hace unas horas, se vivió un ataque devastador dentro de una ciudad ucraniana en donde misiles rusos acabaron con la vida de por lo menos 16 civiles. Esto mientras el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, firmaba un acuerdo millonario en apoyo a los ucranianos. Al menos 16 personas murieron este miércoles en un ataque ruso contra Kostiantynivka, una ciudad en el este de Ucrania, cercana a las líneas del frente. Fue uno de los ataques más mortíferos en Ucrania en meses. Fue un ataque en un mercado, tiendas y farmacia. Era infraestructura civil y no hay ninguna base militar cerca. El ataque, el enésimo contra civiles, ocurrió horas después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, realizó una visita no anunciada a Kiev para anunciar más de $1.000 millones en nueva ayuda a Ucrania, en la que fue la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde el viaje del presidente Joe Biden el pasado febrero. Estamos decididos, Estados Unidos, a seguir caminando junto a ustedes. Y el presidente Biden me pidió que viniera a reafirmar firmemente nuestro apoyo para asegurarnos de que estamos maximizando los esfuerzos que estamos haciendo. La ayuda estadounidense incluye asistencia financiera y humanitaria, además armamento para ayudar a penetrar los campos minados rusos y limpiar trincheras en la contraofensiva ucraniana lanzada en junio.
Moscú criticó la visita de Blinken, afirmando que el evidente apoyo estadounidense no impactará su operación militar. En otras palabras, tienen la intención de seguir apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y mantener, de hecho, el estado de guerra y continuar librando esta batalla hasta el último ucraniano, sin escatimar en gastos. La reunión de Blinken con el presidente Zelensky y varios funcionarios se produjo cuando la contraofensiva ucraniana en el sureste ha ganado algo de fuerza, después de 3 meses de combates extenuantes y sangrientos, logrando romper una línea principal de las defensas rusas. El Departamento de Estado definió como impresionante el progreso de Ucrania en el campo de batalla en las últimas semanas, pero es poco probable que se obtengan avances rápidos, dicen los analistas militares, y el esfuerzo bélico de Ucrania dependerá del apoyo duradero y de las transferencias de armas de los aliados occidentales, incluido Estados Unidos. Y justamente del lado ruso también hubieron algunas declaraciones el día de hoy, principalmente en Moscú, en donde reportaron el derribamiento de mínimo 5 drones ucranianos. Rusia afirmó el jueves que derribó 5 drones ucranianos en su territorio. 2 de ellos fueron alcanzados en Rostov del Don y, según el gobernador de la región, la caída de los restos hirieron a una persona. La ciudad, ubicada en el suroeste del país, es un centro operacional militar clave para la ofensiva de Rusia en Ucrania. Fue capturada brevemente en junio por mercenarios liderados por Yevgeny Prigozhin, quien luego murió en un accidente de avión. El Ministerio de Defensa indicó que un dron fue alcanzado en la madrugada a unos 60 kilómetros de Moscú y otros 2 en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas. Rusia ha sufrido en los últimos meses una oleada de ataques de drones ucranianos que han causado daños esporádicos en edificios, incluso en su capital. Pausa y volvemos con más aquí en las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. Continuando con el tema de la guerra, varios obispos ucranianos tuvieron una reunión con el Papa Francisco, en el que se asinceraron sobre el tema y recibieron todo el apoyo por parte del Vaticano. El Papa recibió en una audiencia privada a los participantes del sínodo que se celebra en Roma de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. A petición de Francisco, el encuentro tuvo lugar 1 hora antes de lo previsto, para poder tener más tiempo para hablar con los obispos ucranianos. Según el comunicado emitido por la Iglesia Greco-Católica, los prelados le expresaron a Francisco la dificultad del pueblo ucraniano para entender algunas declaraciones del pontífice, como las que tuvo con un grupo de jóvenes rusos a los que les dijo que eran herederos de la Gran Rusia, algo que Francisco aclaró en su vuelo de vuelta del viaje a Mongolia. È vero che ci sono dei imperialismi che vogliono imporre la propria ideologia. Mi fermo qui. Cuando la cultura
viene distillata e trasformata in ideologia, questo è il veleno. Si usa la cultura ma distillata in ideologia. Questo ci vuole distinguere, quando è la cultura di un popolo e quando sono le ideologie che sorgono poi di qualche filosofo, qualche político di quel popolo. En el encuentro el Papa volvió a hablar de estas declaraciones y añadió que es doloroso para el pueblo de Ucrania el hecho de dudar con quién está el Papa. Les aseguró su solidaridad y su cercanía constante a través de la oración. Por su parte, los obispos agradecieron a Francisco sus iniciativas por la paz y sus esfuerzos para la liberación de los presos ucranianos. Precisamente el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, Sviatoslav Shevchuk, le entregó al Papa una cruz misionera, un libro de oraciones y un rosario de 2 sacerdotes que siguen prisioneros de las fuerzas rusas. También le dio a Francisco una imagen de Jesús, recuperado de una iglesia incendiada por los bombardeos en una región de Zaporizhia. Questo come un'immagine, no, dell'Ucraina, perché Gesù Cristo è il principe della pace, Lui è la nostra pace. Al finalizar el encuentro, Francisco destacó cómo rezaba cada día ante una imagen de la Virgen que le regaló el arzobispo Shevchuk cuando tan solo era obispo en Buenos Aires. Y el sínodo en Roma está ya unas semanas de realizarse, este evento en donde sacerdotes, obispos y algunos laicos debaten y discuten sobre el futuro de la iglesia en los próximos años. Pero, ¿qué se mantendrá? ¿Qué se cambiará? ¿Y qué logrará desarrollarse mejor? Los detalles a continuación. Faltan pocas semanas para el comienzo de la fase final del sínodo sobre la sinodalidad. En esta ciudad, en Roma, a pocos metros de la Basílica de San Pedro, obispos, religiosos y laicos de todo el mundo debatirán sobre el futuro de la Iglesia. Tendrá lugar entre los días 4 y 29 de octubre. Abrir un proceso de debate siempre lleva consigo escuchar propuestas más o menos afortunadas, y es evidente que las menos ortodoxas son las que más eco encuentran en los medios de comunicación. En algunos sectores hay miedo a que cambie la doctrina católica. Por ello, el propio Papa Francisco, al regreso de su viaje a Mongolia, insistió sobre el carácter espiritual de esta asamblea. Questo non è un programma televisivo dove si parla di tutto, no. C'è un momento religioso, c'è un momento di intercambio religioso. Pensa che nelle intervenzioni sinodali partano 3-4 minuti ognuno, 3, e poi ci sono 3 o 4 minuti in silenzio per la preghiera, poi 3 e la preghiera. Senza questo spirito di preghiera non c'è sinodalità, è politica, c'è parlamentarismo. Desde fuera de la Iglesia hay quienes lo reducen todo a progresistas frente a conservadores, como si se tratara de un encuentro político. Por ello, el Papa cree importante recalcar la esencia de esta asamblea. Nel sinodo non c'è posto per le ideologie, è un'altra dinamica. Il sinodo è il dialogo fra i battezzati, fra i membri della Chiesa, sulla vita della Chiesa, sul dialogo col mondo. Es importante tener esto en cuenta, así como no creer que declaraciones de determinadas personas que participan en el sínodo vayan a determinar el resultado final. También es preciso recordar el título de este encuentro, Sínodo sobre la sinodalidad. El objetivo es ver en qué forma se encauza la participación de los fieles en la Iglesia o cómo dar voz a todos, no realizar cambios doctrinales. Uno de los cauces de la sinodalidad son las conferencias episcopales, una realidad surgida a finales del siglo XIX y que hasta 1983 no estaba regulada en el Código de Derecho Canónico. Es un foro de encuentro de los obispos que facilita la comunión. Su resultado ha sido positivo para la Iglesia, pero puede haber otras formas de participación. El sínodo de la sinodalidad ya ha aportado una novedad, y es que en un porcentaje reducido, un 25%, se ha abierto a la participación en la Asamblea General a fieles, hombres y mujeres que no son obispos. Una realidad que podría extenderse a las conferencias episcopales nacionales o que podría dar lugar a otro tipo de foros que faciliten el diálogo dentro de la Iglesia.
En definitiva, es muy posible que entre las conclusiones de este sínodo esté la mayor presencia femenina, sean laicas o religiosas, en los foros de decisión de la Iglesia, un hecho que ya se constata en el Vaticano, con la presencia de mujeres en altos cargos en diversos dicasterios. A partir de ahí, es preciso estudiar cómo gestionarlo, respetando la importancia del sacerdocio ministerial y la autoridad de los obispos. Algunos críticos relacionan este sínodo de la Iglesia Universal con el proceso sinodal alemán, que ha presentado una serie de conclusiones rechazadas desde el Vaticano, como la bendición de parejas del mismo sexo. La realidad es que se trata de asambleas muy diferentes. Este sínodo universal no entra a valorar cuestiones doctrinales, sino la forma de articular la participación de los fieles y la forma de mejorar la relación entre toda la Iglesia. De cualquier forma, el secretario general del sínodo, el cardenal Grech, siempre dejaba clara la esencia de este foro. Es un proceso espiritual. Si no invocamos constantemente al Espíritu Santo, será un fracaso. No se trata de un experimento sociológico, ni de un debate o un ejercicio democrático. Es un proceso de discernimiento. Quedan pocos días para el comienzo de esta primera Asamblea General, un foro que tendrá continuidad en octubre de 2024. Veremos poco a poco cómo evoluciona, pero de momento no cabe esperar ningún cambio en la doctrina tradicional de la Iglesia y sí algunos ajustes en la estructura con el objetivo de ampliar la participación en la Iglesia. Desde el Vaticano, para Ron Reports, Antonio Olivier. Y nos vamos a Caracas, en donde se firmaron acuerdos históricos que por lo menos darán un poco de estabilidad a la seguridad de Colombia, ya que el gobierno de este país, el colombiano, firmó la paz con el Ejército Libertario Nacional, un grupo paramilitar que estaba en contra del gobierno actual. Así como en los ciclos anteriores afirmamos la paz como política de Estado. Después de 20 días de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, culminó en Venezuela el cuarto ciclo de conversaciones de paz, dejando como resultado los acuerdos de Caracas. Nosotros pensamos que en este momento los adversarios del proceso de paz persisten en Colombia. Son 3 los pactos a los que se llegaron en este ciclo. Todos tienen como fin declarar zonas críticas a las regiones con alto grado de conflicto armado. En estos lugares se reforzarán las acciones humanitarias. Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas. En menos de estos 9 meses hemos logrado convenir un cese al fuego cuya naturaleza nos debe conducir a la terminación del conflicto armado en Colombia, no simplemente a la humanización de la barbarie. En un comunicado conjunto, las delegaciones precisaron que las zonas que se declararán críticas serán el corregimiento del Bajo Calima del departamento del Valle del Cauca, al suroccidente colombiano, el municipio Medio San Juan, también llamado Andagoya, ubicado en el departamento del Chocó, al occidente del país, y por último, la región del Bajo Cauca antioqueño y el sur del departamento de Bolívar, al norte del país. En esas zonas aspiramos a hacer 4 programas. Llevar alivios humanitarios, dar garantías para que se cumpla el cese, motivar y fomentar de que haya participación de la sociedad en los procesos que se están desatando. Y cuarto, vamos a comenzar algo un poco novedoso, que es hacer algunos cambios básicos urgentes. O sea, no vamos a decir que se van a resolver los problemas estructurales, pero por lo menos atender cosas de orden de desarrollo social más urgente. Zonas que, según el propio jefe negociador de la guerrilla del ELN, Pablo Beltrán, fueron escogidas por ser las más afectadas por el conflicto. Donde ha habido más masacres, han matado más líderes sociales, ha habido más incursiones de paramilitares. Según la Fundación Paz y Reconciliación, estas zonas también fueron seleccionadas porque es donde más conflicto se presenta entre el ELN y otros grupos insurgentes. La creación de 3 zonas humanitarias que también responden a justamente las dinámicas en las cuales está involucrado el ELN en materia de confrontaciones armadas, no necesariamente con el Estado colombiano, sino con otras estructuras armadas ilegales. Por ejemplo, la zona del Bajo Calima y el San Juan del Chocó, donde actualmente pues, hay una disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, en el nordeste de Antioquia, donde también hay una presencia fuerte del ELN, el Clan del Golfo, también del Estado Mayor Central,
y en el sur de Bolívar, donde el ELN se ha posicionado de forma histórica. Un diseño de la participación. Otras de las que se considerarán zonas críticas son las prisiones y centros de detención. Se desarrollarán mecanismos para atender a presos políticos y miembros del ELN en prisiones y centros de detención. Las prisiones y centros de detención en Colombia serán designadas como zonas críticas. Cárceles o zonas críticas que aseguran los expertos serán un punto clave en ese proceso. Lo que busca el ELN con definir las cárceles o los centros de detención donde están sus presos políticos o personas privadas de la libertad también va dirigido a eso, a darle esa relevancia. Esas personas privadas de la libertad van a ser fundamentales en el proceso de negociación. Las zonas humanitarias apuntan a que se disminuyan los hechos de violencia en los territorios, meta para la que es primordial vincular a la ciudadanía y evitar una brecha entre esta población y los futuros desmovilizados. Desde el inicio del ciclo de negociaciones en Caracas, se había hablado que uno de los temas puntuales era la participación de la comunidad, la participación de la ciudadanía, darle mayor relevancia a ese componente de la sociedad civil. Según el líder del grupo insurgente, Pablo Beltrán, el quinto ciclo de negociaciones iniciaría en el mes de noviembre del presente año y se llevaría a cabo en México. Pausa y volvemos con más aquí en las noticias. Descargar Ours Network en tu celular es muy sencillo. Ingresa a tu tienda de aplicaciones y busca Ours Network. Selecciona instalar y espera un momento para que se descargue. Una vez instalada, crea tu usuario y contraseña o ingresa a través de Facebook. Al ingresar en la aplicación, dirígete a la parte superior izquierda donde encontrarás el menú de contenido. Todos los canales están agrupados por países y a la vez por región. Selecciona el de tu interés y escoge tus canales favoritos. En la pantalla principal se mostrarán los nuevos canales, canales destacados y mis canales. Donde aparecerá tu propia lista personalizada. Selecciona el de tu preferencia y comienza a disfrutar de la televisión en vivo en tu celular. ¿Qué te pareció? Es muy sencillo. Ahora a disfrutar de Ours Network. Recuerda que también está disponible en Roku TV y Chromecast. Los fenómenos climatológicos y todos estos tipos de eventos han sido tendencia este año y ahora le tocó a Guatemala, en donde lluvias muy poderosas que sucedieron estos últimos días afectaron bastante carreteras, construcciones y la vida de los guatemaltecos. El invierno sigue causando enormes daños en Guatemala, ya que se reporta otro enorme hundimiento que ha obligado a las autoridades a cerrar otra importante vía de acceso que desemboca en la ciudad capital. Vea la tubería, vea esa tubería picada, rota de allá abajo. Ellos dicen que el 13 de agosto sucedió esto. Esto ya tenía rato, pero como no le dan mantenimiento, lo arruinaron. Debido a las fuertes lluvias y a la falta de mantenimiento de las carreteras, se formó otro hundimiento que generó alarma entre las mismas autoridades y los pobladores, que siguen siendo fuertemente afectados en su movilidad. Ya son 3 enormes hundimientos los que se han registrado en distintos lugares del país, por lo que Guatemala sigue quedando casi incomunicada. Bastante, no solo los guatemaltecos, ahora de todos los lugares, ¿verdad? Porque vienen turistas, todo lo demás, les cuesta circular en este sector. Otras familias de San Miguel Petapa proyectaron su temor por lo que pueda suceder, ya que sus casas quedaron totalmente colapsadas y están a punto de caer a un precipicio, pero no tienen a dónde marcharse, por lo que continúan en medio del peligro. No quieren invertir.
es que con muros de contención hubieran hecho bóvedas para que el río no. Imagínate cuánto perdió la gente aquí. El alcalde ya debería él estar acá, pedir ayuda, auxilio. Las copiosas lluvias de los últimos días han generado enormes daños en todo el país, ya que además de los agujeros también se han producido deslaves y derrumbes que han perjudicado a muchas personas. Y justo en Costa Rica se aprobó un decreto en el que refugiados de otros países puedan partir a países terceros a través de las mismas tierras ticas. Un decreto muy importante, ya que actualmente muchos perseguidos por el gobierno de Nicaragua se encuentran refugiados en este país. Refugiados nicaragüenses celebran que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló un decreto del presidente Rodrigo Chávez que impedía a los solicitantes de refugio salir del país. El decreto de Rodrigo Chávez, que limitaba a las personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica a poder visitar un tercer país, era una clara violación al derecho humano de la movilidad, entendiendo que esta población tiene necesidades y que la única limitante es poder visitar a el país de origen. Los nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica superan los 200.000, de acuerdo con las autoridades migratorias. La sala encontró que el decreto era contrario a la Constitución Política y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que permite la libre movilización y tránsito. Apunta a prevalecer los derechos humanos de las personas migrantes, los derechos humanos de las personas perseguidas políticas, ¿verdad? En el marco el orden constitucional y también hacer prevalecer el ejercicio de estos derechos en una sociedad democrática como la costarricense. Muchos de los activistas que residen en Costa Rica estaban impedidos de viajar a países de Europa y América para participar en diversos foros sobre la situación de Nicaragua. Tras la decisión de la Corte Constitucional, la realidad cambiará, según el colectivo de derechos humanos. Son personas que buscan procesos también de justicia ante sistemas como el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos. Habían madres de personas asesinadas, personas que han sido víctimas de tortura, que realizaban trabajos de incidencia o denuncia ante estos sistemas de derechos humanos. En Costa Rica los nicaragüenses representan el 10% de sus más de 5 millones de habitantes. Y el día de mañana comienza el Mundial de Rugby en Francia. Esta 10ª edición trae muchas emociones y tenemos que estar muy al pendiente, ya que tenemos 3 países latinoamericanos participando y buscando el título. La 10ª Copa Mundial de Rugby tendrá lugar en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2023. Se esperan unos 600.000 visitantes para el evento. 20 equipos, divididos en 5 grupos, jugarán 48 partidos en todo el país. El encuentro inaugural entre Francia y Nueva Zelanda se jugará en el Stade de France de París, al igual que las semifinales y la final de esta competición creada en 1987. El torneo, que se disputa cada 4 años, tendrá partidos en Lille, Lyon, Saint-Étienne, Marsella, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes. Francia, anfitrión por segunda vez, llegó a la final del Mundial de Rugby 3 veces, pero nunca ganó. Sin embargo, es uno de los favoritos a coronarse este año, junto con Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica, el campeón vigente. Hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. Los esperamos mañana para que a nombre de Ramiro Escoto le llegue toda la información sobre la jornada hasta el viernes 8 de septiembre del 2023. Soy Fernando Remichel, muchas gracias por acompañarme. Está usted informado.